para este programa de Espacio Alternativo, para Estéreo 91, para Nuevo Laredo, que es una escritora que admiramos y queremos muchísimo y que ahora nos trae su lado salvaje, que es la queridísima Mónica Lavín. Ustedes recordarán que entre esos libros de cuentos tan importantes, porque ella siempre navega, por así decirlo, entre el cuento, la novela. Hemos tenido la oportunidad de leer, Nicolás y los encajes, Ruby Tuesday, por ejemplo, La más faulera, que es este libro de cuentos de la más, esa es una novela. La más faulera es así como que especialmente para los jóvenes que les encanta. Y uno de los libros que tiene mucho que ver también con esta ciudad es con Nuevo Laredo, con esta frontera, con estas historias, es Las Rebeldes. Y bueno, podemos hablar mucho de su obra, pero ahora Mónica Lavín nos presenta su lado salvaje, porque siempre a través de su obra, a través de sus novelas, a través, inclusive hasta las históricas, y a través de sus cuentos, siempre nos muestra el otro lado de lo cotidiano, el lado a veces más oscuro, más íntimo, erótico, y el lado salvaje de todos estos personajes, y de manera particular en este libro de cuentos, pues también el lado salvaje, principalmente del lado femenino. Es un gusto tener la oportunidad de saludarte, Mónica. Bienvenida como siempre a tu espacio, que es Espacio Alternativo. Ay, Héctor, yo con más gusto de saludarlos a ti, a Rosita, de estar en Espacio Alternativo, de poder hablar de mi libro, de refrendar siempre esta amistad y cercanía que surgió de hace muchos años, un viaje a Nuevo Laredo precisamente, con cariño para toda la audiencia que nos escucha. Mónica, pues un gusto y enorme, porque haz de cuenta que estamos el horno de bollos y nos llega el aroma delicioso de tu último libro de cuentos, que estás abriendo el horno de bollos porque lo estás presentando en todas partes. Y bueno, la última vez que estuviste con nosotros fue un tema también muy difícil, tierno, de verdad, que fue tu libro de Los últimos días de mis padres. Y ahora, pues con este libro de cuentos, Mónica, que son, creo que son 23 relatos. Exactamente. 23 cuentos. Uh-huh. Sí, fíjate. Y bueno, sí, Mónica, y en estos cuentos, como dice Héctor, nos dejas ver muchísimas otras partes de ti, pero también de ese buscar que tienes y que encuentras historias en lugares que otros pasamos de largo. Así que, ahora sí que, ¿qué vamos a ver, a leer, a sentir en estas historias, Mónica? Ay, mira, qué bonito lo que dices, porque me gusta mucho esta forma en que de apreciar el libro de Héctor y tuya, que dice Héctor, el lado oscuro de veces de lo cotidiano, y tú dices lo que pasamos de largo, lo que a veces no nos detenemos. Y yo creo que el cuento, para mí el cuento es esa posibilidad de fisgonear, yo digo que es como un matamoscas, ¿no? En una determinada situación que a lo mejor no nos parece relevante, este matamoscas del cuento, o por lo menos mi matamoscas, detiene la situación y trata de ver más allá de ese momento y de qué pasaría, ya contestando tu pregunta, qué pasaría si rebasamos cierto límite. Es decir, muchas de las historias aquí tienen que ver con el lado salvaje de la condición humana, o sea, el nuestro, lo que sale a la luz en determinada circunstancia que nos deja ver quizás nuestra parte no domesticada, o la parte más frágil, porque la fragilidad me interesa mucho desde el punto de vista literario y cómo la sorteamos con dignidad, con grandeza, a veces con absurdos. Entonces, por ejemplo, el primer cuento que abre el libro es ¿qué pasa si de repente ustedes que viven en frontera
un cuento muy de frontera. ¿Qué pasa si cuando estás del otro lado, que parece que todo es ordenado, que no va a pasar nada, el transporte público en el que te subes de repente se detiene en medio de la noche, en medio del campo, y nadie avisa nada, y la gente dentro del convoy, aparentemente confortable, empieza a enloquecer de alguna manera, a sacar sus partes, su miedo, su vulnerabilidad? Entonces, muchos de estos cuentos tienen que ver con esa vulnerabilidad, ya sea por un sismo, como ya ven que pues, la Ciudad de México, y yo soy chilanga, el sismo del 85 en mí es una marca importante. Entonces, de repente, lados salvajes de la naturaleza, y cómo las vidas se transforman, se detienen, y me permiten a través del cuento esta mirada caleidoscópica, ¿no? A diferencia de la novela, puedo abrir muchas puertas diferentes. Y Mónica, bueno, la verdad es que tú eres experta para hacer eso, para permitir al lector, porque finalmente, no sé, se me viene a la mente dentro de tus novelas Otelimbo, por ejemplo, o Despertar los apetitos, o en los cuentos lo de Manual para enamorarse. O sea, siempre nos estás permitiendo cruzarnos la raya, irnos más allá, estar detrás de los instintos, los deseos, la imaginación, el qué pasaría si con tus personajes. Es cierto, incluso hice una antología personal en algún momento, ya hace como 15 años, que se llama Pasarse de la raya. Sí, porque sí, claro. Esta idea de transición, ¿no? Que además es una frase muy de México, ¿no? De inclusive familiarmente, que te estás pasando de la raya. Pero pues todos nos gusta pasarnos de la raya o llegar muy cerquita de la rayita, ¿no? Claro. Y eres una provocadora y eso nos encanta, por supuesto, y seguramente a los lectores también. Y es que el cuento permite esa provocación. Para mí el cuento es un género de provocación, de sacudida. Yo digo que no hay que leerse el libro de cuentos o un libro de cuentos, todo así como una novela que quieres seguir al segundo, al tercer capítulo, sino que hay que darle su pausa a cada cuento, despacito, son como bocadillos, ¿no? No hay que atragantar. Porque si no, pero también fíjate que hay algo muy importante en lo que tú nos cuentas a través de tus historias, de tus novelas, de tus cuentos, porque no pasan de moda, no los puedes seguir disfrutando y siempre te van a mover algo, porque tocas temas que son de todo mundo. En algún momento nos podemos identificar, nos puedes mover cicatrices o nos puedes, como bien dijiste al principio, sacudir. Yo creo que en estas historias, pues tú estás hablando del sismo del 85, le das un punto de vista muy personal, o desde la escala de Richter, como también lo has platicado, pero digamos que esa es una cicatriz en todo México, y el poderlo leer y el poderlo escuchar también nos sana un poco. Entonces creo que ese es un secreto de tu escritura. Nos permites también transitar por caminos que es como una memoria inconsciente emocional, y nos estás permitiendo sacarla un poquito a la luz. Es cierto, qué bonito lo que dices, la memoria inconsciente emocional. Sí, por ejemplo, yo del sismo, que ya ves que sí le pongo fecha al de Richter, porque resulta que el que nos dio, cuyo nombre está en la escala que mide la magnitud de temblores, murió en septiembre del 85, poco después del temblor. Por eso se me ocurrió contar sus días finales, cómo habrán sido, en una mera especulación, pero sí informándome de algunas cosas. Pero los demás puede ser atemporal, puede ser un sismo donde sea, y puede ser, bueno, ahorita estaba pensando, el huracán, ¿no? Ahorita ustedes acaban de tener como un temporal, no sé cómo les fue en Nuevo Laredo, pero siempre estas amenazas de la naturaleza que nos confrontan. A veces la escritura no puede ocurrir de inmediato, puede ocurrir desde un territorio, desde el periodismo, ¿no? Desde la crónica, pero ya una elaboración para de otra manera, para entrar como en Honduras de
quiénes somos o cómo enfrentamos situaciones, necesita pasar el rasguido o el rasgado emocional y poderlo exteriorizar y ver y hacerlo material literario, ¿no? A mí me ha costado tiempo hacer eso. Respecto al sismo del 85 me ha costado mucho tiempo, pero luego ya se me ha vuelto como quienes vivieron el 68, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues es una marca generacional. Y hay eventos así que se van explorando literariamente con distancia, porque la distancia ya hace que formen parte, claro, de nuestra memoria y que podamos hurgar en ellos de otra manera, ¿no? Dice Horacio Quiroga en su decálogo del perfecto cuentista, que es fabuloso, dice: no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala enfriar y vuelve a ella. Y entonces esta idea de vuelve a ella, ya no en el momento que saldría algo muy visceral. Eso me pasó con Últimos días de mis padres, ¿no? No lo escribí mientras, al poco tiempo de perderlo, sino con una cierta distancia que me permitiera colocarme de otra manera. Y entonces colocar a los lectores en complicidad conmigo, ¿no? Estamos conversando con Mónica Lavín sobre el más reciente libro de cuentos que se llama El lado salvaje. Y la verdad, Mónica, que eres admirable, y la verdad no sé cómo le haces, porque igual estás en cualquier parte del mundo impartiendo talleres, participando en conferencias, en conversatorios, haciendo residencias, y cada rato nos sales con una novela o con este libro de cuentos, o de repente también te hemos visto que ojalá regreses pronto a estas series de televisión conversando con otros escritores. La verdad, ¿cómo le haces? Bueno, quizá también eso te permite tener más material justo para tus novelas y para tus cuentos, pero pues eres sí. Sorprendente. Tú sabes, Héctor, que los viajes me han dado historias, nada más y nada menos. Claro. El mejor ejemplo es cómo nació Las Rebeldes de mi viaje a Nuevo Laredo. Así es. Ustedes me dieron el personaje, que es Eleonor Villegas de Magnon, salió de ese viaje, de esa, pues ahí fui a presentar un libro, Hotel Limbo, estaba escribiendo yo La Peor, y me soltaron este dato que sí, yo creo que los viajes te ponen como el cuento, o sea, te ponen en una condición de esponja, te sacan de tu costumbre, y entonces miras de otra manera, escuchas de otra manera, te enfrentas al asombro, y para mí siempre ha sido como un manantial de ideas y bueno, y de afectos, también, de afectos como el nuestro. Y por ejemplo, estos cuentos no crean que los escribí entre que acabé el de mis padres y ahora, sino los fui escribiendo durante un largo tiempo. Lo que pasa es que el cuento se me atraviesa cuando estoy escribiendo novela, hago una pausa, viene un cuento. Entonces, en realidad es el trabajo de un arco de tiempo largo hasta que tenga un volumen que ya puede ser, y deseaba yo ya compartirlo públicamente, porque la esfera de lo privado necesita siempre en la escritura los ojos de los lectores que completan el círculo, ¿no? Mónica, entonces en estos 23 cuentos, donde tú seguramente también en tu trabajo como escritora y como lectora, pues te has inspirado o te has inspirado en otros cuentos o en otros autores, y entonces en este largo proceso salen estos 23 cuentos a lo largo de pues diferentes momentos. Digamos que estamos como lectores encontrando, bueno, algo sobre el sismo, sobre los que después del sismo también buscan vida bajo los escombros, pero también hay otras historias, ¿no? Está el manglar, está la viuda joven, el corazón de la tierra. ¿Qué más podemos encontrar como lectores para saborear poco a poco cada uno de estos cuentos? Claro, mira, sí, estos cuentos tienen muchos de ellos. De repente quise hacer un homenaje a los cuentistas que me han asombrado, o a los cuentos que son parte de mi memoria literaria, o incluso a los que contagio a la gente que va a mis talleres, o como maestra contagio
más bien pongo frente a ellos la lectura de cuentos que me parecen, que están en mí, que me han conmovido, que me han formado como escritora también. Y entonces también el lector va a encontrar que algunos cuentos tienen un epígrafe, y que ese epígrafe está referido a un cuento. Por ejemplo, mira, a mí me gustó mucho escribir el cuento que se llama El Deprimido, que es un paso a desnivel en la Ciudad de México, en parte por Río Mixcoac, en el sur de la ciudad, y que le pusieron El Deprimido, o coloquialmente se llama El Deprimido. Entonces, este cuento dialoga, yo digo cuentos que dialogan con cuentos, que además fue parte de un proyecto del Sistema Nacional de Creadores que tuve, y fue de ese cuento que es un cuento padrísimo. Entonces el lector va a poder, ojalá, leer mi cuento y luego decir, a ver, ¿por qué puso este epígrafe de un tal John Cheever que se llama El Nadador? ¿Y qué tiene que ver este cuento con ese cuento? Entonces ojalá haya esta especie de provocación otra vez, pero para leer un cuento con el que yo quise tomar algo, porque el nadador es un personaje que está en Los Ángeles, ahí en Malibu, en esta parte muy de casas muy buenas que tienen albercas, y este personaje va nadando de alberca en alberca como si fuera nadando en un río. Entonces yo de repente dije, pues en la Ciudad de México lo que podemos hacer es navegar en los medios, en estos días, ¿no? Y el nadador y el deprimido se tocan en este concepto de que uno podría quizás nadar la vida. Cuando entra uno al deprimido, viene del presente, y de repente del otro lado del deprimido está en otra etapa de su vida, ¿no? Pensando que la ciudad también ha cambiado tanto, que es una cebolla que nos puede revelar a los que hemos vivido largo tiempo en ella diferentes cáscaras de uno mismo, ¿no? Entonces, fíjate que justo lo que dices, es bueno, ahorita me evocaste la película también de El Nadador con Burt Lancaster, que creo que ahí se llamaba, El Nadador o El Verano, algo así, que iba de alberca en alberca, que está basada en esta historia. Pero justo eso, lo que dices, tenemos muchas capas como la cebolla, entonces las vamos abriendo, y allá mero adentro pues está un montón de cosas que no hemos tocado. Y eso es lo que en tus cuentos y en cada una de estas historias, pues también nos llevas a mover esas capitas de la cebolla. Y qué padre que a través de esto podamos pues ir planteándonos pues paz o situaciones que nos han sucedido en la vida, ¿no? O sea, los cuentos, claro. Tus cuentos nos llevan de la mano a muchos tal vez. Yo creo que eso es lo maravilloso de lo que escribes, Mónica, que siempre tocas una fibra o una parte de esa cebollita, y entonces pues no pasa de moda, es algo que lo disfrutamos pues siempre. Y por eso es que es importante que se adquiera este libro, porque son 23 historias además. El lado salvaje de Mónica Lavín. Ay, sí, qué bueno. Y por ejemplo, pueden estar, una historia está en Acapulco, ¿no? Como ahí está la casa de Dolores del Río, el Yate Fiesta que pasa y dice, ahí está la casa de Dolores del Río. Y esta familia, porque también un tema creo que es el paso del tiempo y las generaciones. De repente están hijas con madres ya mayores, son nietas, o una madre y una hija, un hermano y una hermana, también y la vida con sus divorcios y otros inventos amorosos, ¿no? Está el paso del tiempo, la experiencia de la vida, ¿no? Y por eso las historias son viajes en el tiempo también, en geografías y en el tiempo, ¿no? El manglar, por ejemplo, que decía Rosita, que es en Florida, pues claro, en Manglar es una escritora que va a una residencia literaria. Cualquier parecido conmigo es meramente casual, ¿eh? Y claro, ahí se me ocurrió la historia, pero nada de lo que ahí cuento pasa, pero es como el miedo con el que vi. También es los encuentros de las culturas, ¿no? En esta idea del borde, de lo otro, el lado salvaje, y también esta idea, la violencia con la que vivimos en nuestro país, que nos hace ser animales siempre mirando alrededor, el peligro, ¿no? O sea, esta idea del peligro que
que desgraciadamente y desafortunadamente es parte de nuestra manera de sobrevivir en esta época, y cómo eso puede tener de imaginación, de posibilidades de lo que puede pasar, algo que quizás no tenga nada que ver con el peligro, ¿no? Pues Mónica, te mandamos un abrazo. La verdad, nuevamente invitar a la audiencia de Estéreo 91, a todas las personas que nos están escuchando, que sin duda ya busquen en este momento en alguna de las plataformas, pueden pedirlo, ¿no? También en su librería favorita, este nuevo libro de cuentos, El lado salvaje, de Mónica Lavín. Estoy seguro que lo van a disfrutar. Y también nunca dejaremos de agradecerte, porque gracias a ti y a tu complicidad con Nuevo Laredo y con Tamaulipas se han podido realizar algunos encuentros que siempre recordaremos, como Palabras en el Andén, aquel encuentro de escritores que se hizo justo en Estación Palabra hace ya varios años, sobre la literatura de viaje, y también esos encuentros de escritores que se realizaron principalmente en Tampico, en Victoria, en otras ciudades. Así que gracias por tu complicidad, por estar siempre cerca de Tamaulipas, de Nuevo Laredo, y por supuesto siempre cerca de los lectores. Gracias y mucho, mucho éxito, más del que ya ha tenido El lado salvaje de Mónica Lavín. Ay, gracias. Un abrazo. Están en mi corazón, igual que Nuevo Laredo, igual que Tamaulipas, igual que quienes nos escuchan y son fieles a lo que la palabra y la imaginación nos pueden dar para vivir un mundo mejor. Les mando un gran abrazo. Igualmente, Mónica, mucho éxito, un abrazo. Gracias. Vámonos a un corte.